¿Qué me dices, María Laura? ¿Está claro? Angie, ¿está claro? Por lo que le entendí, Dariani tiene claro de lo que estamos hablando, de qué es lo que se busca, qué es lo que se quiere. Pasamos ahora al otro aspecto, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ya. Ok. A ver, otro elemento, fíjense que estamos conectando cosas, estamos conectando teoría con metodología, ¿verdad? Pero de la metodología ya tiene eh, otros elementos, incluso el principal elemento de la metodología es el tipo de investigación. Tipo de investigación. Yo voy así grosso modo, plantearle de la manera como acabamos de hablar de operacionalización, o sea, vamos a decir que elementos que tienen que ver con, no la teoría de la operacionalización, que eso lo hicimos en otro momento, pero sí la conexión entre operacionalización de variable y teoría. Bien, ahora miremos que esa operacionalización, sin un tipo de investigación, sin definir un tipo de investigación, tampoco, ¿verdad?, se sostiene. Eh, a ver, yo a veces soy burdo y no, o muy esquemático y de manera, o sea, muy general para poner ejemplos, pero a veces utilizando metáforas, ¿ya? Vamos a suponer que la operacionalización fuera como un esqueleto, ¿cierto? ¿Ya? Así que, y vamos a suponer que el, el cuerpo, ¿verdad? Como, o sea, lo que rodea al esqueleto y la parte más visible, los contornos, ¿verdad? Y de ese esqueleto sea la teoría. Entonces ahí vendría, bueno, pero ¿cuál es el tipo? ¿Ya? O sea, el tipo de investigación a qué equivale. Bueno, yo no sé si podríamos utilizar como varias metáforas. Podría decir, bueno, es el cuerpo de un hombre, ¿ya? Y, o sea, incluso en términos genéticos, ¿ya? Biológicamente, anatómicamente, es es de una mujer, entonces estamos hablando de tipos, ¿no? Entonces, o pudiéramos decir, es un niño, es, es un adulto, es un anciano, ¿ya? Tipos. Entonces, o sea, también los objetos de la realidad los tipificamos y la investigación también se tipifica, ¿no? De acuerdo a qué, y ahí aparece entonces un primer concepto para mí que es fundamental, que los tipos de investigación se definen de acuerdo al nivel de investigación. Presta mucha atención porque esto no solamente es teórico, sino tiene el valor metodológico. Te permite, cuando hablamos de valor metodológico, es lo que te permite llegar a los datos. ¿Ya? Eso es lo que estoy definiendo como elemento metodológico. Bien, nivel de investigación. Hay 4 niveles de investigación. ¿Ya? El nivel descriptivo, ¿ya? El nivel interpretativo, el nivel explicativo y el nivel comprensivo. No les voy a hablar de, digamos, los paradigmas, o sea, los paradigmas entonces descriptivos, ¿ya? Explicativos. ¿Ya? Si alguien le dice sobre la investigación positivista, ustedes dirán, no, no es interpretativa, ¿ya? No es comprensiva, ¿cierto? Es más descriptiva, ¿cierto? Ok, eso sería la discusión epistemológica que estaría detrás de esto que estoy planteando, pero no es lo que quiero en estos momentos. ¿Ya? Lo menciono porque está allí dentro de, ¿verdad?, la investigación. Pero ¿qué es una investigación? ¿Qué es un nivel descriptivo? O sea, es lo que tienes que definir para tu proyecto de investigación. O sea, cuando tú dices descriptivo, implica que tú vas a observar la realidad
o decir cómo es la realidad, cómo es, ¿ya? Cuáles son las características de esa realidad. Ese sería si tu investigación es descriptiva. Ahora me dirás, o sea, al final de la clase yo les puedo preguntarme, Angie, dime una cosa, de acuerdo a lo que dijimos, ¿cuál es el nivel, verdad, de tu investigación? El nivel es el componente, vamos, que soporta al tipo de investigación. El nivel. Hay otros dos elementos, por lo menos dos elementos que quiero plantearles para decir ese es el tipo de investigación. De hecho, dentro de las clasificaciones de investigación está la investigación descriptiva. Tú puedes decir, no, mi investigación es descriptiva, ya, listo. Ya sabemos cuál es el alcance en términos de profundidad de conocimiento. Te quedaste en la descripción, no quieres explicar, no vas a interpretar, no pretendes comprender, no, solamente describir. Decir cuál es la característica de algo, mostrar cómo se da, ¿verdad? Un proceso. Y ya, no más. Y eso es importante en la ciencia. De hecho, es por donde comienza cualquier proceso investigativo. O sea, porque si tú no describes antes de interpretar, o antes de explicar, o antes de comprender, o sea, de dónde realmente estás tratando de ver, ¿ya? Ojo, de ver. ¿Ya? El, ya ese solo, no, bueno, no es que describir implique ver necesariamente, porque tú puedes observar, o sea, decir las características de algo incluso sin verlas, ¿ya? Puedes describir incluso cosas que no ves, ¿ya? Directamente, pero que están allí, ¿ya? Bueno, viendo eh, el, el comportamiento, o sea, cuando es humano, hablamos incluso del comportamiento o las reacciones, ¿verdad? Cuando son cosas, objetos, ¿cierto? Bien, o el funcionamiento, ¿ya? Todo eso implica que tú describas. Bien, hay otro nivel, el nivel interpretativo. Y ahí esa interpretación lo podemos ver desde varias dimensiones. Ahora, cuando tú describes, mira que ahí hay un problema epistemológico. Cuando tú describes, tú observas bajo todas las posibilidades de observación, directas, indirectas, etcétera, pero vamos a decir que tú eres el sujeto de la descripción, o sea, tú enumeras, miras secuencias, o sea, relacionas, establece las características tipificas, etcétera. Eh, o sea, tú, digamos, eres el sujeto de la investigación o el sujeto de conocimiento y lo otro, o sea, es el objeto, o sea, lo que describes, o sea, describes el objeto. En la interpretación se pueden dar dos cosas. Uno, ya, bueno, una interpretación requiere un intérprete, ¿cierto? Hay un sujeto, ¿verdad? Entonces, el sujeto en este caso es el investigador. ¿Qué significado se le da a las cosas? ¿Cómo se entiende? ¿Ya? ¿Desde dónde se entiende? ¿Qué quiere decir? Eso tanto desde el sujeto, pero también resulta que, sobre todo nosotros en el campo social, el objeto no es una cosa, ya, una cosa, vamos a decirle, abiótica, o sea, falta de vida, o biótica, o sea, con vida, cuando tú abordas a una persona, no la ves como un animal, ¿cierto? Porque aunque tenga un cuerpo animal, eh, esa persona piensa, esa persona razona, esa persona argumenta, esa persona decide, es una persona. Y entonces, ahora, tú interpretas lo que dice la persona, lo que expresa la persona, lo que piensa la persona.
lo puedes hacer desde la condición de sujeto, ¿verdad?, de investigación frente a un sujeto objeto de investigación, que serían las personas, los grupos, las comunidades, las sociedades, etcétera. Ahí hay interpretación. Y también hay interpretación cuando tú dices, para entender, ¿ya? Lo, lo que dice la persona, es más, pudieras entender diferente, ¿verdad? A cómo la otra persona está diciendo. O sea, no tienes por qué creer lo que el otro te dice. Ahí estás interpretando, ¿cierto? O también puedes creer lo que el otro te dice. Lo que quiere decir es que el otro, ¿verdad?, también interpreta. También puede incluso acomodarla y lo que dice porque quiera causar alguna impresión o algún tipo, ¿verdad?, de, de fin, y, y juega su juego, ¿verdad?, de acuerdo al rol que tenga. Y dice, bueno, ahora le voy a decir esto, o no le voy a decir esto, o se lo voy a decir de manera deformada. De cualquier manera, te afecta en la investigación. Habría que decidir, bueno, la interpretación la hacemos independientemente de que el sujeto piense, diga algo, o tengamos en cuenta realmente su propia interpretación. Lo puedo hacer. O sea, yo puedo decir, no importa si él está diciendo sí, pero para mí está realmente diciendo no. O está diciendo no, pero para mí realmente está diciendo sí. Claro, ya tú puedes hacer eso. Sin embargo, también pudieras decir, no, un momentico, yo voy a, voy a tratar de entender, ¿ya?, y complementar e integrar la manera como él lo está entendiendo o lo entiende y la manera como yo lo entiendo en términos, ¿verdad?, de, de cualquier cosa. Piensa tú en un hecho que observas. ¿Qué observas? Porque todo, o sea, antes de la interpretación hay una observación. Tú encuentras una cantidad de ladrillos, ¿verdad?, en algunas casas de sectores muy pobres, y ahí están los ladrillos, pasan meses, y ahí están los ladrillos, y tienen un poco más de ladrillos, ¿ya? Y después vas encontrando también otras cosas, y resulta que eso pudiera interpretarse como una forma incluso de ahorro y de capitalización para ir gradualmente construyendo una casa, ¿ya?, habitación por habitación, ¿ya? Y cada elemento, ¿verdad?, de la casa se va, como no existe el capital para comprar y para construir la casa en cosa de meses o de días. Una casa de un sector marginal puede construirse en 10, 15 años y todavía se está construyendo la casa, o sea, a largo plazo, ¿verdad? Casi que ladrillo a ladrillo. Entonces, digamos que esos ladrillos y esos otros elementos, es una forma como de ahorro y una forma, o sea, es una forma programada como el pobre puede. Bueno, eso lo haces tú si te metes a un poquito más de allá de la observación, pero el asunto es cómo lo está entendiendo el otro, cómo te lo expresa el otro. Si el otro, es más, de pronto hasta el otro no tenga, en términos de discurso, una claridad para expresártelo, ¿ya? Y tú, de alguna manera, en la conversación con él lo entiendes. Bueno, estamos en ese nivel interpretativo, gran parte de la investigación sociológica se mueve en ese nivel interpretativo. Bien, hay otro nivel. Tenemos ya dos, ¿no? Descriptivo e interpretativo. El nivel explicativo. Ese es un nivel que o sea, corrientemente lo utilizamos, pero no cuando investigamos, sino cuando juzgamos algo. Decimos, no, esto es por esto. Ya, o sea, para volver al tema del ejemplo de la marcha de ayer.
No, lo que pasa es que no hay tal éxito de la marcha porque lo que hizo fue, el presidente fue manipular realmente un hecho histórico, ¿verdad? Y además el descontexto siempre del 1 de mayo de los trabajadores de poder, incluso de los que no son trabajadores, de poder expresar su idea y él se montó en ese caballito y entonces utilizó. Bueno, esa es una manera de entenderlo, de interpretarlo, ¿cierto? De lectura ya de esa realidad. Eh, Vamos, ¿dónde se da la explicación? Es decir, que lo que es, ya, lo que se presenta, tiene una causa. Es decir, no hablamos de explicación si no hay una relación causal. O sea, no. Entonces, vamos a decir que la explicación va más allá de la interpretación. ¿Ya? Y va más allá de la interpretación porque la explicación si conecta, ¿verdad? Una causa con un efecto, tú tienes que probar que el efecto, ¿verdad?, es producto de esa causa. Entonces, ¿cómo saber, imagínense? ¿Cómo entender que realmente sí, la marcha o las manifestaciones fue un éxito? No, cuando el hecho está en el pasado. ¿Ya? Cuando el hecho está en el pasado. Ahora, ok, tú dirás, bueno, pero ven acá, hay hechos que están en el pasado y sin embargo se permiten explicar. En el caso de los exámenes que te manda un bacteriólogo o cualquier otra persona, o sea, está viendo, ¿verdad?, unas ciertas eh, condiciones, indicadores, etcétera, glóbulos rojos, presión arterial, lo que tú quieras, está en el pasado y el problema es de dónde se deriva eso. O sea, ¿qué lo causa? ¿Qué lo genera? La mejor forma de saber que algo genera otra cosa es experimentarlo. Y eso es lo que regularmente no hacemos en sociología. Se puede hacer en psicología o para ciertos temas, problemas incluso éticos, pero en sociología no es que no se pueda hacer. Tú puedes hacer una experimentación, por ejemplo, en términos de didácticas en educación. O sea, tú puedes aplicar a dos grupos, dos didácticas diferentes y ver cuál es la reacción, ¿verdad?, con respecto a cada una de las didácticas del caso. Eh, el ejemplo no es de investigación, pero es para ilustrar un poquito algo. Un estudiante hace días en una asignatura me dice que mis clases, o sea, son aburridas, que mi clase, o sea, mi clase no sirve, que mi clase no. Le digo, ok, ya, entiendo las razones y te felicito por lo que estás planteando y todo lo demás. Pero además sabemos, porque la clase tiene un marco, ¿verdad? Y unas metodologías y unos temas. Bien, eso no hay problema. O sea, tú puedes encargarte para la próxima clase de, ¿verdad?, coordinar con tu compañero y hacemos la clase, porque de todas maneras los temas están allí y todo. Y entonces vamos a mirar cómo sería una buena clase. Ya, ahí le estoy planteando un reto. O sea, muy disruptivo. Es más, eso en términos de tipo de investigación pudiéramos ser, bueno, allí hay un tipo de investigación etnometodológica, ¿verdad? Y desde la sociología, la vida cotidiana, a veces se interrumpen así de una manera brusca las acciones ¿verdad? O se cuestionan las acciones para tratar de establecer cuál es la racionalidad ¿verdad?, que subyace a esas acciones. Yo lo pudiera sustentar así. El punto es, bueno, ¿y qué ocurrió después de eso? O sea, si tú no alteras la realidad en términos de manipulación de variables, cuando tú observas, o sea, tú puedes observar el sol, pero tú no controlas el sol en términos de manipular el sol. Lo puedes controlar en términos de observar el movimiento. Es más, tú puedes, hoy en Festival Vallenato, aquí en Valledupar, tú puedes observar cantidad de cosas, el tráfico, o sea, hacia dónde fluye el tráfico, las horas, ¿verdad?, del tráfico vehicular, las personas, ¿verdad?, cómo se expresan, cómo se muestran, cómo se visten, todo eso, ¿verdad? Bien, ¿ya?
Y hasta ahí puede llegar de pronto la cosa. Explicar implicaría realmente saber la razón por la que, ¿verdad?, alguien está en un lugar. Te voy a plantear, el ejemplo también es tomado así como muy... ayer me entero de unas personas cristianas que no comparten de alguna manera la parte más, cómo expresarlo que no suena así como ni religioso ni ofensivo, del folclore, la parte, porque o sea, decir que alguna fiesta folclórica no significa que sea, ¿verdad?, que sea un relajo, pero hay cosas de las que vamos a suponer, una persona cristiana evangélica no se va a meter en el tema de consumo de alcohol y todo ese tipo de cosas. O sea, regularmente no lo hace. Algunos sí lo hacen, otros no. ¿Ya? El asunto es que me pareció extraño que dijera, bueno, estas personas vienen al Festival Vallenato, ¿ya? Y cuando tú dices, viene al Festival Vallenato, vamos a decirlo en términos costeños, viene también a no solamente observar, sino a utilizar una expresión muy de nuestra acá, a la parranda, ¿verdad? Se mete en el tema. Pero no, resulta que esas personas vinieron, ¿verdad?, para ver, no sé si es cierta la información, a Juan Luis Guerra. Y Juan Luis Guerra resulta que él interpreta muchos tipos de música y una de las músicas que interpreta es cristiana. Entonces, fíjate, vino específicamente a ver a Juan, a escuchar a Juan Luis Guerra. Entonces, explicar no es algo que, que sea fácil porque implicaría realmente que cada vez que tengamos un fenómeno de establecer la causa, pero la causa puede estar en el pasado, pero cuando podemos estar seguros de las explicaciones cuando nosotros mismos producimos el efecto. Imagínate que tú digas, espérate, mira la reacción que voy a ocasionar, voy a hacer esto, y si tú haces esto, mira la respuesta que vas a obtener. ¿Ya? Ya. Eso, por ejemplo, el conductismo en psicología es eso, o sea, cómo de alguna manera tú puedes manipular una variable para generar un efecto. ¿Ya? Como hay muchas restricciones de tipo ética para hacerlo, dice, bueno, ¿qué pasaría si llueve? ¿Ya? La gente sigue o se va. ¿Ya? Y eso no solamente para el festival, para una procesión, ¿verdad?, religiosa. O sea, ¿qué va a pasar? Para una manifestación política. O sea, si llueve, ¿qué pasará? ¿Ya? Otros dirán, en el término de explicación, no, eso con las 3 primeras gotas de esa reunión no se da, o sea, se acaba la fiesta. Otros dirán, no, pues, eso no hay problema. ¿Ya? No, eso, sigue la fiesta, porque, o sea, ¿por qué? Porque conoce algo de lo que, del factor causal. Bien, entonces para explicar se requiere ir más allá de la interpretación, ¿ya? Poder ver cuáles son los factores causales, incluso hay variables llamadas así, variables causales, regularmente se le llaman más bien variable independiente, ¿ya? Y en vez de efecto, se le habla de variable dependiente, pero es una relación causal. Ahora, que el problema es que miércoles, un objeto para que se dé, o un fenómeno para que se dé, realmente no depende de un solo factor, sino de varios. Las personas que contraen, por ejemplo, VIH, ¿por qué no todas mueren o por qué no les ocurre esto? Porque, bueno, porque hay otros factores, otras variables allí. Entonces, ¿cuál es la causa realmente de la muerte? O sea, ¿cómo podemos decir que la muerte o la enfermedad o cualquier otra cosa es producto de un factor causal? Es más difícil el, pero eso no quiere decir que no se haga en investigación, ¿verdad? Social. Se puede explicar. Otro elemento, ya el cuarto nivel, ¿ya? De conocimiento, comprensión, ¿ya? Comprensión.
Entendiendo aquí por comprensión, ¿ya? También el como meterse en los zapatos del otro, tratar de entender el otro desde su mismo contexto, es más, hasta vivir lo que el otro vive. Y aún así, muchos antropólogos, ¿verdad?, trabajan en el tema comprensivo. En investigación, acción participativa también se mete uno en el tema comprensivo. O sea, no es ver desde afuera, no es observar. ¿Ya? Yo hablo incluso de comprensión participativa, no observación participante, sino, o sea, cómo, ¿verdad? Te metes dentro de eso. Ahora alguien dirá, óyeme, el hecho de que tú, ¿verdad?, que eres de clase media, te vayas a vivir a una comunidad ya vulnerable, no quiere decir que tú sabes cuándo vas a salir de ahí, tú sabes que vas a seguir comiendo, tú sabes que, así que no me digas que realmente ahí haya comprensión. Bueno, yo te diría, eso es cierto, pero entre más distantes tú estés de la realidad del objeto de estudio, menos lo conoces, diría yo. O sea, es importante, ahora en ciencias sociales, nunca, si no nos comprendemos a nosotros mismos, o sea, si nosotros mismos a veces o muchas veces hacemos cosas que no entendemos, o sea, ¿cómo vamos también a pensar que sea fácil comprender? Ya es ver desde adentro. ¿Ya? El pobre que recibió, ¿verdad?, una liquidación por trabajos obreros no calificados de cotero, cargador, o no sé cómo otro nombre le llamen, de descargue o cargue de mercancía. Y bueno, ahí recibió un dinero. Y habiendo tantas necesidades en esa familia, vino y se compró un televisor, o se compró un teléfono, se compró otra cosa, y alguien dice, por favor, y eso, o sea, o sea, y puede hablar incluso de otros tipos de pobreza, porque dice, bueno, entonces, ¿cómo el recurso, en vez de, ¿verdad?, satisfacer unas necesidades que son, ¿verdad?, fundamentales allí, cómo hizo él, esa persona, eso? Bueno, comprender es meterse en el otro, tratando de entender. No lo voy a justificar, pero voy a tratar de comprender, ¿ya? El asunto. Dice, no, la persona, eh, tanto en la cultura como en su condición, esa persona, y es más, estoy hablando, pensando en una persona en la que yo observé eso en una comunidad marginada. Esa persona está sentenciada, por decirle, a muerte por enfermedad, y él, dentro de sus creencias y dentro de su modo de entender, dice, pues ya que me queda, o sea, voy a tratar él compra su aparato de sonido, ¿verdad? Porque, bueno, porque si la vida ya le demora, o sea, los días los tiene contados, mira, bueno, ¿por qué no pasarlo con él, verdad? Esos momentos con la música que quiero y con alcohol y cualquier otro tipo de cosas. Ya, le estoy diciendo que no lo estoy justificando, estoy poniéndome en el zapato de él, tratando de él realmente. Ahora, ¿cómo llego yo a saber qué es lo que él tiene en la mente y en el corazón? Bueno, implicaría una necesaria participación. O sea, las investigaciones, más que todos, participativas, que son muy largas, extensas, profundas, o sea, tú no vas es fácil ir y observar, ¿no? Tú entraste y saliste, lo que viste, ok. Es fácil incluso interpretar en términos de entrevistar y ver el contexto y todas las cosas, y observar, ¿ya? Explicar, ¿ya? Es bien difícil porque, o sea, tienes que tratar de alterar la realidad. Por ejemplo, yo en una comunidad le compré un parque para donárselo a la comunidad. Después una empresa le regaló un parque, y el parque no lo dejaron colocar en el lugar, en el mejor lugar que había, ¿verdad? Porque era también un lote baldío y frente a un colegio. O sea, a ver, ¿dónde están los y de primaria, ¿ya?
el mejor lugar urbanísticamente, es más, de acuerdo a la parte, era ni siquiera un corregimiento, ¿verdad? Yo me enteré en la parte urbanística donde debía ir ubicada, ese era el lugar, pero no lo dejaron colocar en ese lugar. ¿Y por qué no lo dejaron colocar? Porque, mire, o sea, que la explicación no tiene nada que ver con lo que cualquier día ven acá. Es una comunidad que no tiene parque, que los niños juegan, ¿verdad? De la forma más elemental posible y que bueno, son juegos, pero bueno, ahí está el parque que también les puede permitir eso y es un colegio. ¿Y cómo es que no dejan ubicar eso allí? Lo que pasa es que si se ubicaba allí o sea, y con, ¿verdad? Y un parque que viene de fuera y con actor externo como yo, le quitaba, digamos, de alguna manera o chocaba con el tema de las hegemonías políticas, del trabajo político previo. Yo no estaba haciendo un trabajo político, estaba haciendo un trabajo de investigación allí, ¿ya? Pero la interpretación incluso que le dieron a eso es, si permitimos que, ¿verdad? Se construye el parque allí, es que nos resta un poco del poder que nosotros tenemos con la comunidad, que de vez en cuando le hacemos un sancocho para que la gente coma y todo lo demás. O sea, hay un problema de enfrentamiento, ¿verdad? De poder. Entonces, ¿qué hice yo? Le dije, bueno, ven acá, ya, reunido con la comunidad. ¿Qué prefieren? O sea, esto, o sea, obviamente muchos discutirán y dirán, estamos de acuerdo. Okay. Parque debería ir. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Ya? Que el parque esté allí donde debe estar, porque está frente al colegio, ya se puede, aquí está la consulta a planeación, ¿verdad? Del municipio, que se puede hacer, ¿ya? O sencillamente el parque mm, se va para otra comunidad, o sea, no se instala aquí, se lleva para otro lado. Los parques eran dos, ¿ya? El que había donado yo y el que había donado la empresa, que era varias veces mejor que el que yo había con los años había armado piecita por piecita. ¿Qué creen ustedes que, o sea, la comunidad fue manipulada? O sea, entonces hay los dos cosas, la manipulación de las personas, o sea, la directora del colegio, ¿verdad? Fue la que se oponía realmente, decía, o sea, ella, póngalo allá, en el lugar que ella quería, o sea, ahora no es la inspectora de policía de ese lugar, no es autoridad, es ¿verdad? Tiene el mismo rol que tenía yo ¿verdad? De ser un actor externo a la comunidad. No, o sea, ha sido un enfrentamiento de poder. Yo dije, pensé para mí, vamos a probar la comunidad, a ver qué piensas frente a ese. Ahora, el punto es que lo que yo estaba haciendo con la comunidad era generando procesos con IAP, Investigación Acción Participativa, para la superación de la pobreza a partir, ¿verdad?, de proyectos productivos y, o sea, de empoderar a la comunidad, mientras que ella representaba, digamos, la perspectiva asistencialista para poder manipular a la comunidad. O sea, era un enfrentamiento en el fondo político, no aparecía ahí, o sea, en la discusión, sino dónde debe ir el parque, dónde debe estar puesto el parque. ¿Ya? Obviamente llegar a la profundidad, o sea, comprender eso implica estar bastante tiempo. De hecho, yo estuve como 7 años, 5 años ya de manera como permanente en la comunidad, trabajando el tema de superación de la pobreza, tratando de plantear el tema de empresa social, empresa de economía social, bueno, todo ese tipo de cosas. Y sería motivo de una exposición larga poder decirle cómo, pero les puedo pasar la tesis doctoral, porque eso fue la tesis doctoral, está publicada, bueno, en la hemeroteca de la universidad. En todo caso, el asunto es que allí hubo lugar para la experimentación. ¿Por qué? Es más, el parque comenzó a construirse y lo tumbó la misma, o sea, gente de la comunidad, o sea, tumbó, con policías allí, todas las cosas no respetaron policías, lo tumbaron y le dije, bueno, aquí está la decisión, reunidos con ellos. Okay. O, ¿verdad? El parque va ahí, ¿ya? O el parque se regala y ustedes están, ¿verdad? Lesionando a sus mismos niños.
¿ya? Porque los niños quieren ese parque, o sea, van a jugar en ese parque, pero y son sus hijos, yo no vivo aquí, ¿ya? Bueno, el desenlace es que el grupo dijo no, ¿ya? Porque es controlado por la coordinadora de ese colegio. El lugar se llama Villa Clarín, queda en el departamento de Magdalena, ¿ya? Es como un asentamiento dentro de el corregimiento de Palermo que pertenece al municipio de Sitio Nuevo. Y esto ocurrió entre el año 2011 al 2017, ¿ya? Lo que estoy contando. Bueno, con muchas otras cosas, experiencias. Que te estoy planteando allí, ¿verdad? Es que para poder eh, eh, llegar a algunas conclusiones, incluso tuve que tener eventos como eso. Ese es uno de tantos eventos que se dieron en esa comunidad y uno explica, ahí hubo una manipulación ahí de variables, o sea, poder tener o no tener igual. Yo generé procesos de cultivos, ¿verdad? En las casas y una cantidad de cosas, pero el punto de, bueno, ¿y cómo reaccionan, verdad? Frente a eso. Y el punto es, bueno, ¿y qué hay en el fondo? ¿Ya? O sea, ¿cómo una persona que tú puedes percibir que necesita ayuda y no acepta la ayuda? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo entender eso? O sea, para poder entender eso, claro, yo no estaba solo allí, había un grupo de la comunidad, o sea, con la que no, saben que investigación participativa se hace eso, que sí estaba de acuerdo con que se instalara ese parque, que eran las personas que estaban liberándose de esos micropoderes allí, que los mantienen en la pobreza, ¿verdad? Con unas finalidades políticas. Entonces, allí el tema de la comprensión es un tema bastante amplio porque es que la persona te tendría que confesar esas cosas, ¿ya? De alguna manera, o sea, las sabe, tú no la puedes saber si la persona no te la confiesa, ¿ya? Entonces ya ahí, fíjense, estamos hablando de confesión y eso suena a, bueno, puede sonar incluso en el marco del derecho, pero también podría sonar en el marco, ¿verdad?, de lo religioso, confesar, o sea, ya no es tanto comprender como tratar de entender de adentro, sino que la persona, ¿verdad?, te lo diga. Bueno, ese es un solo aspecto, ¿verdad? Entonces, ubica el nivel de tu investigación, descriptivo, explicativo, interpretativo, comprensivo. Un nivel, perdón, un aspecto, ¿verdad?, de la investigación. Ahora, si es descriptivo, si es explicativo, pasó por la descripción. O sea, no necesitas decir que es descriptivo, explicativo. No, no, ya, explicativo, ¿ya? Si es descriptivo, no puedes explicar, solamente te quedaste en la descripción. Si es interpretativo, ojo, interpretativo no es explicativo. Si es explicativo, no es interpretativo. Si es comprensivo, ¿verdad? Pudiste saber todos los elementos anteriores subyacen en la comprensión, pero, ¿verdad? Comprender es encontrar el sentido. Ojo, no significado, que es más la interpretación, ¿ya? El sentido. Y el sentido está, o sea, o estamos en el corazón, está muy en su sentido, ¿ya? Sentido. O sea, ¿qué sentido tiene? Para ti, muy sentidos que son regularmente ocultos, subyacentes. Bueno, ok. Otro elemento, el método. El método, ojo, el tipo de investigación, estamos hablando del tipo de investigación. El tipo de investigación tiene tres componentes fundamentales, o sea, para mí, o sea, son los tres componentes que yo valoro, ¿verdad? El nivel de investigación, ¿verdad? El método y las técnicas de investigación. Esos son tres elementos del tipo de investigación. Repito, ¿verdad? Nivel de investigación que acabamos de hablar, descriptivo, explicativo, interpretativo, comprensivo, ¿ya? El método de investigación y las técnicas de investigación. Ahora, el método, bueno, ¿ya? El método regularmente se entiende epistemológicamente y es así, o sea, y digamos, la columna vertebral de la teoría, o sea, no hay teoría sin método, o sea, todo. Eh, más, cuando hablamos de paradigmas, ya sea paradigma epistemológico o sociológico, requerimos método. Famoso método, ¿verdad? Inductivo, deductivo, famoso método, ¿verdad? Dialéctico, famoso método, fenomenológico, famoso método, ¿verdad? Hermenéutico, ¿verdad? Famoso método etnometodológico, ¿ya?
famoso método dialógico. Método, ¿ya? El método es el camino, método etnográfico. Ahora, ojo, método, ¿ya? Porque muchas veces confundimos los conceptos. Bueno, es posible que tú lo digas, no, no, pero en esta perspectiva se entiende de esta manera. Podemos confundir entonces tipo con método, o sea, tipo de investigación. Tú puedes decir tipo de investigación etnográfica, tipo de investigación fenomenológica, tipo de investigación, ¿verdad?, dialéctica. El método es un componente, ¿verdad?, fundamental, que es cuáles son los pasos que tú llevas. Y cuando hablo de pasos, no estoy hablando de tareas, de actividades, estoy hablando de procesos mentales. O sea, el proceso, no hay que confundir método con metodología, ¿ya? El método es el proceso lógico, es la lógica de la investigación. La metodología es la aplicación de esa lógica. O sea, el método es, vamos a decir que es la sustancia, ¿verdad?, que está ahí de la metodología. La metodología es la manera como se expresa. Y la metodología tiene que ver más con la conexión entre método y técnica. Porque la técnica o sea, te conecta con los datos y con su, ¿verdad?, y con la forma como se entienden los datos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, el método, ¿ya?, tú tienes que definir, bueno, ¿cuál es la trayectoria? ¿Qué es lo que yo debo hacer para llegar hasta un lugar? Ese es el método. ¿Cuál es el camino? Es más, la etimología de método está relacionado con eso. ¿Cuál es el camino? Piénsalo en términos de camino lógico, camino mental, ¿ya? Obviamente, si hay un camino, ¿verdad?, que es lógico, también debe haber ese camino en términos de terreno de los procedimientos. Ojo con lo que estoy diciendo. El método es más procesos, ¿verdad?, mentales, lógicos. La metodología son procedimientos, es la manera como tú, ¿verdad?, bajas la idea, la trayectoria a la realidad, cómo la aplica. El procedimiento es de aplicación. El método es de conexión lógica, de relación lógica. Entonces, ¿cuál es el método de tu investigación? ¿Ah? Método, ¿verdad? Sistémico, tu método. Implica ver, ¿verdad?, la realidad a partir de la conexión de sus partes y cómo, ¿verdad?, cómo se articula, ¿verdad?, las partes. Entonces, es importante, obviamente, ustedes deben sobre todo por la metodología del método. Esto parece que estuviera diciendo algo que no es, ¿ya? Por la forma como aplicas el método, eso es la metodología. Si tú, o sea, la investigación, método, hermenéutica tiene unos pasos, tiene unas actividades, ¿verdad? Esos pasos, esas actividades, la metodología. La investigación, corte dialéctico, ¿verdad? ¿Verdad? Obviamente es el método, tiene una metodología, o sea, ¿qué tienes que hacer? ¿Ya? La metodología tiene que ver con el hacer. El método tiene más que ver con el saber, ¿ya? El saber hacer implica, ¿verdad?, la relación proceso y procedimiento, ¿verdad?, metodológico. Ahora, para dejar unos minuticos, a ver si alguien, cuando yo iba desarrollando las ideas, iba conectando con su investigación, porque son ustedes las que tienen que definir eso. Ya, las técnicas. Ya, la técnica es el vehículo que te permite, ¿verdad?, recoger datos, sistematizarlo, ¿verdad?, hacer algo con los datos para convertirlo en información que te permite integrarlo a los conocimientos, ¿verdad?, saberes previos que tú tienes, a la teoría. O sea, las técnicas, por ejemplo, hay una técnica que los sociólogos utilizamos mucho, que es cuantitativa, ¿verdad?, que es la encuesta. Pero la entrevista es también técnica, los grupos focales son técnicos. Entonces, técnica es todo aquello que me permite recoger, ¿verdad?, los datos, llegar a los datos. ¿Ya? Técnica. Como tú dices, observación participante, técnica, ¿cierto? Son técnicas. Ahora, cuando uno habla de técnica, muchas veces está pensando en términos de manipulación, ¿no? No lo pensemos en términos de manipulación,
hay técnicas para controlar procesos, procedimientos, ¿ya? Esta es una técnica para obtener, ¿verdad?, datos y poder manejar esos datos. Entonces, ¿cuáles serían las técnicas? Cuando tú estableces en la operacionalización de variables, estableces los indicadores, tú dices, bueno, ¿y con qué técnica voy a recoger, ¿verdad?, datos para eso? Con una entrevista, con una encuesta, con observación. O sea, cada indicador, ¿verdad?, debe tener una manera de, ¿verdad? Entonces, cuando tú dices, yo tengo este indicador, lo que voy a hacer es preguntar, ¿verdad? Y las preguntas pueden ser incluso cerradas, abiertas. Ok, usted dice, bueno, yo puedo preguntar sobre eso a través de una encuesta. O puedo preguntar sobre eso a través de entrevista. O no voy a preguntar, yo voy a observar. Técnica. ¿Ya? Entonces, ya sintetizo. En esta segunda parte, ¿verdad?, de la clase, en el que no lo tienes que hacer ahora para tu proyecto, pero que sí incluso para el final de semestre, para el tercer parcial, sí debes tenerlo presente. Como aquí te estoy diciendo, sírvete de la método de la operacionalización de variables para que hables de la teoría que acompaña tu investigación o que permite entender tu investigación. Y ahora, cuando termines la operacionalización de variables y hasta el punto de que construyan instrumentos de recolección de datos, es porque tienes muy claro el nivel de tu investigación, el método de investigación y la técnica de investigación. Ahora sí, pregunto, ¿ya? ¿Quiénes de ustedes tienen definido estos tres componentes de su investigación? Solamente que me lo diga, porque ya no habría como tiempo para que me lo... habría en otra ocasión ya desarrollamos la idea. Quienes tienen definido tanto el nivel, ¿ya? El nivel lo puede ver desde de los mismos objetivos específicos te dicen el nivel. Tú dices determinar, identificar. Tú dices identificar, estás hablando de, ¿verdad?, nivel de investigación. ¿Ya? Descriptivo, ¿cierto? ¿Cómo puedes identificar? Puede ser a través de la observación, una técnica. ¿Ya? Tú puedes identificar pensando también en que vas a comparar grupos. O si ustedes no hacen esa conexión, o sea, el proceso, o sea, no avanza. O sea, no. O sea, estamos haciendo como la integración entre lo teórico y lo metodológico dentro del proceso. Bueno, vuelvo a preguntar y la última pregunta sería, la primera es, ¿están conectando esto que estoy hablando con su proyecto de investigación? Segundo, ¿se entendió por lo menos lo que estoy planteando? ¿O ninguna de las dos? Sí, Sí, profe. sí se entendió, profe. Y por lo menos, bueno, yo en mi caso estoy como tratando como de relacionar lo que usted está diciendo en mi trabajo. Y si encuentro algunas similitudes, otras no. Pero pues bueno, esa es la idea de uno, pues dar este tipo de clases e ir como teniendo una noción más amplia de qué hay que hacer. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Profesor, es que tenemos una clase ahora a las 10. Sí, ya, listo. Sí, señor, era Entonces, para que sepa que nos vamos a retirar. bueno, no, ya son las 10. Entonces, nos despedimos. Que tengan buen día. Gracias. Gracias. Igualmente, profe, gracias a usted. Bueno, cómo no, gracias.